Hacemos un recuento, ¿sí? Ahora estamos en nuestra sesión de el mes de noviembre, la primera sesión de noviembre del seminario Iván Ilich Alfonso Reyes, y estamos eligiendo cuáles de los libros o cuáles de los artículos dentro de los libros son de interés para poder establecer eh, dos formas de contribución. Una hacia artículos de nuestra revista Crítica. El título de la revista es Crítica del Pensamiento, Crítica de la Cultura del Progreso Capitalista. Es el título de la revista. Crítica es la dirección, el URL, crítica.org.mx. Ya les pasaré. Ahorita lo que está es la versión vieja. Nosotros vamos a hacer la nueva época. Y el otro es un libro conmemorativo del centenario de Iván Ilich, en donde tendrá capítulos, uno por cada libro. Ahí sí sería bueno que pudiéramos pensar en uno por cada libro. Yo en lo personal estoy trabajando en un libro de esta naturaleza, una especie de reseña breve, relativamente breve, de cada uno de los libros de Illich de la época de los panfletos. Entonces, podemos intercambiar, podemos trabajar de manera conjunta, de tal modo que pues enriquezcamos nuestras propias investigaciones en lo que nos quede en las próximas sesiones y en el tiempo intermedio de las sesiones. Entonces, ahora sí, Fabricio, por favor, nos hace el favor de leer cuáles son los libros y ahora, a diferencia de nuestro momento anterior, vayan interviniendo, decir, yo me apunto con alternativas, en el caso de Fabricio ya lo dijo, pero recordando, como nos hizo ver Edwin, que se vale elegir un tema, un artículo, perdón, en el caso de libros que son compilación de ensayos. Algunos libros son más orgánicos, la sociedad desescolarizada, la convencionalidad, género vernáculo y sobre todo Némesis médica. Némesis médica es, digamos, el primer tratado de Illich. A diferencia de la época de los panfletos, en Némesis médica, un lector no fogueado se ve seguramente abrumado por las citas. Hay cientos, hay 2 o 3 citas por cada página. O sea, hay pies de página documentando, señalando, ampliando, explicando los conceptos que se van presentando. Y Némesis Médica es el gran preámbulo, es la anticipación de lo que en nuestros días conocemos como el Big Pharma, como este negocio de transnacionales de laboratorios de medicinas de patente que controlan el mercado de la salud. Es lo Digo, que parece como iatrogénesis. exactamente. Iatrogénesis es un término que utiliza Illich para señalar la enfermedad causada por el médico, iatros. El médico es el generador de nuevas enfermedades como cómplice justamente de la medicina de patente, de las corporaciones transnacionales de laboratorios cuyo negocio es, pues, explotar sus patentes. Ahí el prefijo iatros es médico. O sea, Sí, sí. muy bien. Entonces, ahora sí, Fabricio, La lectura quiere que le haga de los títulos. sí, sí, de los De los títulos, 10 lo que hicimos hace un momento, Claro, pero claro, ahora para que quede grabado, por favor. claro. Bueno, entonces, de los dos tomos que componen las obras reunidas, se inicia con las alternativas, que decía yo que es el texto que me interesa, y pues me orientaba porque al ser distintos textos, creo que se puede hacer una introducción global y a partir de ahí detenerme en elementos afines entre las ideas y ver sobre todo las fechaciones, ¿no? Para Sí. ver qué tan se van moviendo, ¿no? Sí, es un texto muy interesante en términos históricos, porque permite ir rastreando ideas que a lo largo de la siguiente década en el pensamiento de Illich van a ir madurando y expresándose. Muy bien. El segundo texto es La sociedad desescolarizada, y ese ¿Sí? me acuerdo que lo había considerado Antonio, ¿verdad? Antonio, usted quedaría entonces con la sociedad desescolarizada, ¿verdad?
Sí, doctor. Correcto. Igual ahí no sé si, bueno, al menos aquí en la edición del Fondo de Cultura hay una introducción, creo que es la de Sicilia, la que hace de ese texto, pero también el texto circula solo. No sé si, Sí. si contengo una introducción, y en caso de que sea diferente, pues hay su relevancia, ¿no? Sí, efectivamente. Recuérdenme, por favor, yo publiqué una antología en el año 2017 en Barcelona, en la editorial La Llave, auspiciada por la Fundación Claudio Naranjo. Claudio Naranjo era el accionista mayoritario en esta editorial y publicaron una antología en donde yo tengo un texto, un prólogo, un texto introductorio a la antología, pero sobre todo una selección de capítulos con nuevas traducciones. Y en la sociedad desescolarizada invitaría, recuérdenme por favor, Antonio, si no lo hago ahorita al final de la sesión, que les compartan el chat el PDF de Un humanista radical, que es esta antología de la que les hablo, que recoge textos, capítulos de 5 libros distintos, de 5 libros de esta época. Pero bueno, serán seguramente de utilidad para ustedes para tenerlo. Bueno, de hecho, el PDF les puede servir muy bien para incluirlo entre las fuentes de Notebook. Adelante, por favor. Este, hay nada más como notita ahorita que Ana comentaba que ella no ha utilizado Notebook LM. En mi caso, ya, bueno, estuve leyendo La Sociedad Escolarizada e hice la experiencia de pedirle un podcast al Notebook LM Ujú. y si bien está nutrido con el libro, me quedaba la sensación que parte de lo que decía el audio era de fuentes ajenas. Lo digo en el sentido de que era muy general y superficial el tratamiento de algunos tópicos. Sí, Es decir, sí se basa en lo solicitado, pero me parece que la fuente o bueno, el motor de búsqueda de este notebook accede a otras fuentes de cosas ya dichas para acercarse a la explicación del tema. O sea, puede ser ventaja o desventaja, nada más que sí yo lo sentía como, pues muy simplificado, dejaba cosas de es lado. correcto. Además es muy buena la observación, Fabricio. Déjenme tratar de explicar. Con Notebook LM, lo que nosotros hacemos es tener un pequeño modelo de lenguaje. En este caso, si utilizamos el tomo uno o los 2 tomos de las obras reunidas de Iván Illich, hacemos un Small Language Model. Pero ese pequeño modelo de lenguaje que nosotros probemos con las fuentes para Notebook LM interactúa con el LLM de Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google. Entonces, nuestro pequeño modelo de lenguaje dialoga con el gran modelo de lenguaje. De ahí la atinada observación que usted hace, Fabricio. Sí, igual, yo ahí Efectivamente. nada más, sí está digitalizado el tomo de las obras reunidas, el tomo uno está digitalizado, pero solo lo abastecí con el de la sociedad escolarizada, o sea, exclusivamente con ese libro. Ah, muy Para bien. que fuera más preciso, según yo dije, pues si es más específico, no se pierde en tanta información, pero Sí. sí me daba la sensación de que había datos de, no, esto no viene en el libro, esto lo sacó de otro lado, ¿no? Pero bueno, después, Señálelo, por favor, señálelo, identifíquelo, porque recuerde, ¿cuál es nuestra ecuación de punto de partida? Inteligencia natural, que es la que nos interesa, más inteligencia artificial igual inteligencia natural extendida, que es el resultado que queremos obtener. No nos espanta, no nos lamentamos y rasgamos la vestidura con que ChatGPT está arruinando la inteligencia de las juventudes. Sí lo está haciendo. Y sí lo está haciendo de una manera masiva y y a lamentable. pasos agigantados, ¿eh? O sea, Así en es, así menos es. de O dos sea, años. pero nosotros somos la excepción a esa tendencia. Al menos nosotros, nuestro grupo. O sea, no le damos la vuelta, no lo rechazamos visceralmente. Tampoco nos volvemos súbditos de la tecnología, sino que lo que tratamos es justamente de potenciar nuestras propias capacidades de reflexión, de lectura, de conversación a partir del uso de esta.
de esa herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, bien observado, trate de identificar dónde está eso y sobre todo que siempre esté presente que es nuestra ayuda, que está aquí para ayudarnos, no para sustituirnos, evidentemente, pero mucho menos para subyugarnos. Sí, en este caso, pues la posibilidad era que yo ya me había acercado al texto. Y bueno, ya finalmente pues uno tiene callito, ¿no? En esto de las lecturas. Y había elementos que yo sabía que no correspondían al texto. Lo digo también en el sentido de que si le hubiera preguntado por un texto del que no tengo nada de idea, es probable que me quedara con la impresión que todo lo dicho por Notebook LM provenía de la fuente que yo le estaba proporcionando. Ujú. Pero pues pudiera darse el caso, ¿no? Bueno, Sí, claro. después sigue el texto, en tercer lugar, de energía y equidad. Es un texto breve. Después, la convivencialidad. Perdón, Ah, Fabricio. Energía y equidad es un texto breve, muy importante porque marca un periodo de tiempo que va del origen de la OPEP, origen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la guerra del Yom Kippur, 72, 73, no recuerdo mal, hasta nuestros días, hasta esta condición del tránsito entre dos grandes bloques políticos en pugna en el mundo, los globalistas contra los soberanistas. Bueno, Energía y Equidad es un texto breve, pero muy sustancioso. Es un texto escrito de la manera geométrica y los invito a, si no lo eligen, al menos sí a darle una ojeada, a poder tenerlo presente, porque es el Illich geómatra, es el Illich matemático, es el Illich de pensamiento lógico científico que hay que tener presente en su valoración. Sí, gracias, y Fabricio. el Adelante. texto son ni 40 páginas, ¿no? Entonces sí Así la... es un libro muy cortito. Por cierto, en la antología que publicó Ediciones La Llave, viene un texto que es prácticamente desconocido, producto de una conferencia de Iván Illich en el Colegio de México a finales de los 60, creo que 69, que se llama, no, a principios de los 70, estoy confundiendo. A principios de los 70, El Colmex es del 40, ¿verdad? ¿eh? ¿O el Colmex es del 40? Colmex se fundó en 1940, efectivamente, como continuación de la Casa de España en México, que se había fundado 2 años antes, en 38. Pero bueno, entonces, volvemos. Energía y Equidad es un libro que ténganlo presente, aunque no lo elijan, ténganlo presente, ojéenlo y verán la pertinencia en términos económicos, políticos de su vigencia, de ese pensamiento crítico actual. Y nos pone conecta con los aspectos centrales de la convivencialidad o la convivialidad, que es la reflexión sobre las herramientas. Acuérdense, el título en inglés de la convivencialidad era Tools for Conviviality, herramientas para el convivio, no para la convivencia. Pero bueno, eso no quiero distraerme para que Una sigamos. duda, ahorita que hablaba de este texto, utilizó dos términos a manera de opuestos, globalistas y el otro, ¿cuál era? Soberanistas. Globalista se refiere a, sobre todo el Globalistas segundo concepto me queda duda. a la creación de un mercado mundial Sí, con de polos de globalización, ya capitalismo iba. financiero Ajá. localizados y particularmente con la inclusión del complejo militar industrial, que es de los polos de acumulación de capital que determinan al resto del mercado. Digo, aunque no lo parezca, yo sé, Sí, como China en algún punto, ¿no? así es, como China, como los Estados Unidos, como Rusia. Digo, las grandes potencias, ¿por qué son grandes potencias? Por su poderío militar. Y la soberanía es como el rechazo a eso. La soberanía es lo que está haciendo México con el Plan México, lo que se está haciendo con el tratar de tener un mercado regulado al interior en la energía, en el alimento, en las condiciones básicas, digamos. No estar sujetos
Miren, recuerdo ahora cuando el Tratado de Libre Comercio, el concepto de educación pasó a ser un servicio que se puede ir más allá de la frontera, al otro lado de la frontera. Pues, así como las mercancías pueden pasar de un lado al otro, la educación, en términos del TLC original, era un servicio más dentro del sector de los servicios y estaba sujeto a las condiciones que el proveedor del servicio quisiera determinar. La referencia al globalismo. Y esto, bueno, es claramente identificado entre los grupos, los grandes grupos de financieros de capital. El grupo de Soros, el grupo de BlackRock, el grupo de los Rothschild, los núcleos los grandes núcleos de acumulación, de posesión de capital en el mundo, son los que impulsan en gran medida la agenda globalista, que es un mercado mundial donde hay relaciones transversales de insumo-producto sin barreras arancelarias, ¿oíste, Trump? Sin, por eso lo interesante, Trump se opone a la agenda globalista en alguna medida, en la propia, en la medida chauvinista de hacer de nuevo a América grande. Ah, miren, está nuestro compañero Gustavo, está integrándose. Hola, Gustavo, bienvenido. Gracias por conectarse, a pesar de que anda por Colombia, por la Gran Colombia. Bueno, estamos entonces leyendo cuáles son los libros de Illich. Todavía no se suma. No sé si le dio a aceptar algo así, pero no aparece, ¿eh? Digo por sí. Sí, no, yo tampoco lo veo. Bueno, quién sabe, a lo mejor se cayó la conexión. Está en Colombia, me mandó un mensaje antes de que empezáramos la sesión que iba a tratar de conectarse en cuanto pudiera. Pero bueno, nosotros estamos eligiendo libro o tema dentro de las obras reunidas de Iván Illich para publicaciones tanto artículos cortos en revista como de capítulos de un libro conmemorativo. Ahora sí, adelante, por Claro, favor. después de energía y equidad, ya sigue la convivencialidad. Parece que es el que había elegido Ana, ¿no? Sí, ¿verdad, Sí, Ana? sí, sí, sí. Sí, entonces, Vale. convivencialidad, ténganlo presente, por favor. Tools for Conviviality. Herramientas para la convivialidad es el título original. Fue escrito en francés originalmente, después se tradujo al inglés y de la traducción al inglés es que se hizo la traducción al español. Como un dato curioso, a mí me tocó estar en 1972 en un grupo que íbamos de la UNAM, de la Escuela Nacional de Arquitectura y la Escuela de Diseño Industrial, al CIDOC, y el profesor que nos había invitado, el profesor que nos llevó, Orlando Barahona, se ofreció para hacer una traducción de Tools for Conviviality. De manera que me tocó estar en ese grupo en el que hicimos una traducción que no le gustó a Iván y que después eso fue resultado de que se peleara con Orlando, pero bueno, cuestiones aparte, este es un libro clave para el entendimiento del concepto de tecnología en Illich. Son las herramientas las que son conviviales y son herramientas conviviales las que nos sirven en grupos comunitarios justamente para transformar nuestra dependencia del mercado, de las mercancías en el mercado, a valores de uso. Herramientas que fomentan la creación de valores de uso que a su vez fortalecen las relaciones conviviales horizontales comunitarias. Es un texto poco más amplio, pero es un texto que vincula los precedentes, alternativas, sociedad desescolarizada, energía y equidad, con este concepto central en Illich, la convivialidad. Entonces, Ana tiene una tarea de lectura que seguro va a disfrutar mucho.
Se Adelante, Juan. parece un poquito a la idea del fetichismo de las mercancías, ¿no? Que propone Marx, Efectivamente, bien señalado, de nuevo el libro primero, el primer capítulo del del Capital, capital. se llama así, el fetiche de la mercancía, y lo que hace Illich es ante ese señalamiento de Marx, Marx lo que dice, digo, hago la caricatura del capítulo con el perdón de ustedes, pero dice, aguas, en el futuro parece que todo se va a volver mercancía. Se sean cuidadosos porque a este ritmo, segunda mitad del siglo XIX, incipiente todavía la sociedad industrial, el modo de producción industrial, pero el Marc Maduro nos advierte, nos lanza un warning, cuidado, cuidado porque parece que todo se va a volver mercancía. Un siglo después, Iván Illich dice, sí, efectivamente, todo se está volviendo mercancía. Vean ustedes el ejemplo del agua. Cuando yo tenía la edad de ustedes, uno podía ir a la farmacia, comprar una cafeaspirina y decirle al farmacéutico o a la farmacéutica, ¿me podría regalar un vasito de agua? ¿Y qué creen? Nos regalaban un vasito de agua porque el valor de cambio del agua embotellada no se volvía hegemónico en el mercado y todavía era un valor de uso. Esta es una de las claves en el entendimiento de la herramienta convivial. La herramienta convivial es la que nos fortalece como personas, como individuos, pero como comunidad que produce sus propios bienes, como valores de uso, no como valores de cambio, estableciendo un margen con el mercado, con la dominación que el mercado tiene sobre nosotros. Si pensamos en nuestros días, vamos caminando en la calle, tengo sed, irremediablemente terminamos comprando la mercancía botellita de agua. Muy bien. Entonces, y eso es Y veía, bueno, hay manera de sugerencia, bueno, y respecto también a lo que usted pueda sumar, pues si el nexo que estoy haciendo no es correcto. eh, Años antes, del 67 es la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que también está como efectivamente, pegadito, y es el 74, ahorita estoy buscando los años, no es que me lo sepa, ¿eh? Y del 74 es la convivencialidad, y donde seguramente hay un conocimiento de la obra. No sé la recepción de la Sociedad del Espectáculo. En la actualidad pues tiene un valor histórico el texto, pero no sé la recepción que haya tenido. sí, ¿no? Desde luego que lo tuvo. Illich lo mencionaba en los seminarios, mencionaba esta obra y sobre todo mencionaba la Internacional Situacionista, que fue un movimiento en el que participó el propio fundador, digamos, de este movimiento, pero que eran los antecedentes de los Probos en Holanda. Los Probos era una banda de bicicleteros que lo que hacían era entorpecer cuando un alcalde en alguna ciudad holandesa, no estoy seguro si es la capital, pero en alguna sociedad impulsó el abrir calles para automóviles. Estos se opusieron mediante el uso intensivo de bicicletas. Y la bicicleta es justamente la herramienta central para la comprensión de energía y equidad. La tesis de energía y equidad dice, más allá de un cierto umbral, la producción de energía artificial queda fuera del control de la sociedad y depende solamente de las decisiones de los grupos de acumulación de capital. Y lo que se pretende demostrar en energía y equidad es que hay una falsa ilusión. La sociedad industrial nos promete que todo el trabajo que hacemos los seres humanos, todo el trabajo manual que hacemos los seres humanos, va a ser sustituido por la máquina, por máquinas que utilizan energía artificial, energía mecánica. Y la bicicleta es el mejor ejemplo de cómo potenciar la energía metabólica. Si alguien va caminando, pues que su capacidad de recorrido por su potencial energético
como consumidor de tortillas y de frijoles y de arroz, sí, somos motores de combustión de tortillas, tiene un cierto rendimiento. Con la bicicleta ese rendimiento se multiplica de una manera asombrosa. Esa es la clave, combinar energía metabólica con energía mecánica. Este es uno de los puntos, justamente las herramientas para la convivialidad, herramientas que sirven para hacer comunidad, no herramientas que nos vuelven dependientes del mercado. Bueno, ahora sí, si quiere continuar, por favor. Claro, después de la convivencialidad sigue el desempleo creador. Sí, Desempleo creador es un texto complementario a el trabajo fantasma, que será posterior, y a la sociedad convivial. Es un texto puente, digamos, que va entre una y otra, la convivialidad y el trabajo fantasma. Y ese tomo se cierra con la némesis médica. Némesis médica, el primer tratado propiamente de Illich, que es una crítica a la medicina de patente y las transnacionales que la producen y dominan el mercado de la salud institucional y de la práctica de la medicina particular. Ya el siguiente tomo, igual ahí le quería consultar. eh, bueno, se inaugura con una introducción de Javier Sicilia. A Javier Sicilia lo conozco por la tragedia de su hijo y por como poeta. Pero ¿qué relación hay ahí? Pertenecía como al grupo cercano de Illich o porque Sicilia hasta donde sé, toda su vida es de Morelos, ¿no? Sí, Javier Sicilia no participó en el CIDOC, vamos, no tuvo contacto con Illich, con el CIDOC, sino lo hizo posteriormente hasta que el Fondo de Cultura Económica lo contrató para hacer las traducciones. Javier estudió letras francesas, entonces tiene un dominio aceptable del francés y fue contratado por el fondo para este fin, para poder revisar, hacer las revisiones de traducción y el trabajo editorial para las publicaciones de los reunidos, de las obras reunidas. Muchas gracias. Este segundo tomo da comienzo con el trabajo fantasma. ¿Mm? Y Trabajo Fantasma es un libro, como veíamos antes, entre desempleo creador y la convivialidad. El trabajo fantasma es lo que está atrás del trabajo formal y que lo permite. Y como ven, se está configurando aquí uno de los aspectos para el género vernáculo. El trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, actualmente ya en debate público, era como una sombra, como un fantasma que no se reconocía. Pero Illich lo que hace es advertirnos, lo hace ya claramente en el género vernáculo. O sea, la base del trabajo fantasma es un trabajo que está fuera del mercado. Tengamos cuidado de no incorporarlo al mercado. Voy a hacer una simplificación, pero que apunta en ese sentido. Es que tenemos que pagar salario por semana, mes o por hora por los cuidados de maternidad. Es una provocación, evidentemente. ¿Cuánto valen los cuidados maternales? O sea, ¿cuánto vale una noche de nuestras respectivas mamás cuidándonos cuando éramos niños? sí, o sea, en todo caso, o sea, más a la provocación se quiere poner, se quiere un valor de mercado, algo que vinculamos con un valor no económico, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que tiene valor, diría Illich, no tiene precio. Y en el mercado las mercancías lo que requieren es establecer precios. Hay una frase de Oscar Wilde, no recuerdo en qué obra viene, pero dice que las personas tenemos el cinismo de conocer el precio de todo y el valor de nada, ¿no? Bueno, es un corolario de lo mismo que antes. Esto es clave en términos de economía política, pero también es clave en términos morales. Y ahí, bueno, como glosa al margen, pero no puedo dejar de mencionarlo, eh, em,
último libro de Luis Villoro, El poder y el valor, creo que es el título, pero es justamente esto, la reflexión axiológica sobre la moral y sobre la política. Bueno, no, glosa al margen decía, es un libro que vale la pena. Ustedes pueden entrar a luisvilloro.org.mx, que es nuestra cátedra de filosofía política sobre Luis Villoro, y encontrar ya con precisión la cita bibliográfica. ¿No? Y aparte, a nivel de fue rector de ahí de la UAM, ¿no? Bueno, yo estoy en la UAM y fue rector ahí de la Efectivamente, universidad. efectivamente, él, fue rector y en mi discutible opinión, el más importante filósofo del siglo XX mexicano. Existen otros, no quiero ser, pero insisto, en mi discutible opinión, las aportaciones de Villoro son verdaderamente únicas, desde los grandes momentos del indigenismo en México hasta eh, las cuestiones por resolver en el porvenir inmediato, ¿no? Interculturalidad, democracia, pluralidad, pensamiento crítico. Y también hasta donde yo conozco, pero es la única obra filosófica de una epistemología formulada por un mexicano. De nuevo, Luis Villoro, pero bueno, no quiero desviarme. luisvilloro.org.mx, ahí encontrarán una bibliografía exhaustiva y podrán bajar algunos libros también. Sí, adelante, por favor. Sí, y continúa ya el género vernáculo. Sí. El género vernáculo es un libro de, nuevo, de una actualidad eh, indiscutible, pero sobre todo de una necesidad de, de ponerlo en la mesa de la discusión, de que podemos reflexionar sobre esto y particularmente sobre algunas variantes, digamos, de los movimientos feministas que se opondrían a las ideas del género vernáculo, como lo hicieron feministas italianas en los años 80, cuando Illich presentó su libro en Europa. Ante cierta perspectiva feminista que cuestiona incansablemente los principios del patriarcado, Illich proponía una reflexión para distinguir entre el género vernáculo y el sexo económico. El sexo Es lo económico, que relaciona con el trabajo fantasma. exacto, con el trabajo fantasma y con herramientas para la convivialidad. Esas observaciones, Fabricio, es lo que vale mucho la pena tener presente. Illich en realidad tiene un hilo conductor a lo largo de su vida. Y el viñedo del texto, que por cierto no está en las obras reunidas, y además el propio Illich decía que será su obra maestra, que Illich hablaba del viñedo del texto como su mejor libro. Y de hecho es uno de sus libros de su etapa de madurez. Pero bueno, ténganlo presente, igual podemos conseguir, bueno, en nuestro sitio web, en ivanilis.org.mx, en la sección de libros, está en el viñedo del texto, para que ustedes lo puedan. Bueno, las obras reunidas continúan con H2O y las aguas del olvido. Reflexiones sobre la historicidad de la materia, aquello de lo que las cosas están hechas. A manera de subtítulo. Todo un libro breve y sumamente sustancioso. El H2O es lo que corre por las tuberías de nuestras casas y de nuestras ciudades. Las aguas del olvido son las aguas con las que nos bañaron cuando nacimos, son las aguas con las que se limpia nuestro cuerpo cuando morimos, son las aguas que corren por los ríos, son las aguas que se agitan en el mar. El H2O es una mercancía. Las aguas que estamos olvidando son un valor de uso asociado con lo sagrado en el sentido vital, en el sentido que sin agua no hay vida animal o vegetal. El texto lo conozco, pero ahorita revisando los capítulos, me recuerdan un poquito, y respecto también a lo que usted nos comenta, a mitológicas de Roland Barthes.
¿no? Cómo en determinados elementos se detiene para, pues, pensar nuestra cotidianidad, en el caso de él, pues, desde elementos semiológicos, ¿no? Pero aquí también parece que desde lo cotidiano pues, va reflexionando, ¿no? Uno de los títulos es, Harvey, supongo que el de las motos. Ah, Ujú. no, el de la circulación de la Es sangre, la perdón. circulación de la Harvey sangre, sí. inventa la circulación, sí, Sí. sí, que descubre la circulación sanguínea, ¿no? El olor de los muertos, sabiendo que también está vinculado al perfume, que esto ya no lo encuentro. Sí. Se adopta el agua para el toilet, o el toilet, ¿no? El Para el sanitario, ¿no? baño, Ajá. para el excusado. Sí, justamente este es uno de los señalamientos terribles que no podemos menos que responder con un gulp. Usamos agua potable para arrastrar la caca. Háganme el favor de modelo de urbanismo tan salvaje y depredador como en el que estamos metidos en nuestros días. Que reciente, vamos, en el siglo XIX, final del siglo XIX, se inventa el WC. Ingleses tenían que ser para evitar la contaminación ya hedionda y tremebunda del Támesis, y lo que hicieron fue extenderlo a todo el mundo. Ahora prácticamente en todas nuestras ciudades tenemos esta salvaje costumbre de utilizar agua potable para arrastrar los desechos. Con Isabel la segunda, no, con Isabel primera, ¿no? Es con quien se Ujú, inventa. sí. No me acuerdo quién lo inventó, pero él también era poeta, el que, bueno, este, ¿cómo se llama el poeta? Por eso el buen Platón sugería expulsar a los poetas de la ciudad, justamente. Uno de los libros es los trabajos de Ajax, son poemas. Pero Ujú. bueno, el penúltimo libro es Ah, no, no, es que estoy todavía leyéndolas. Es En el espejo del pasado, conferencias, perdón, discursos, y recoge 12 años de trabajos que van de 1978 a 1990, que es a pocos años, ¿no? A pocos años de que él muera, ¿no? 10 años, muere en 2002, el 2 de diciembre de 2002. Curiosamente, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ofreció primero y se tardó, pero Iván, cosa curiosa, aceptó un doctorado honoris causa por la UAM, por la Universidad del Estado de Morelos. Pero esto fue en 2001, en marzo de 2001. Iván se fue a Europa y en Europa murió en diciembre de 2002. Pero se sostuvo el ofrecimiento y ha sido el único caso en el que una universidad mexicana, la UAM particularmente, le otorga a un muerto, pues, un grado de honoris causa en ausencia. Bueno, y ya con eso termina ahí los En el textos espejo que del recogen las pasado, obras entonces, es reunidas. una compilación de textos históricos que abarcan hasta 10 años antes. La etapa final de la vida de Illich es precisamente la de las obras culminantes de su trayectoria. Y no quiero dejar de insistir en El viñedo del texto, es una obra maestra en donde se hace, como marcaba ahora antes en el H2O, Las aguas del olvido y la historia de lo material, en donde se hace una historia de la lectura, de nuestros hábitos de lectura en la Alta Edad Media, 1140 y tanto, donde establece Iván una conversación con Hugo de San Víctor en una obra que publica Hugo de San Víctor en el siglo XII, titulada El Didascalicón. En este libro, en el Didascalicón, da cuenta Hugo de San Víctor de un fenómeno que marca un tránsito entre dos modos de lectura. Cuenta que había un hermano en un monasterio, uno de los hermanos
conformaban la comunidad, que era el cocinero, pero que tenía la rara costumbre de retirarse temprano a su celda. O sea, iba y se metía a la celda antes de la hora marcada por la regla, hasta que alguien descubrió que el hermano cocinero se metía a leer en voz baja. La lectura en el monasterio y la lectura en la época monástica era necesariamente en voz alta. Pocos sabían leer y los pocos que sabían leer compartían precisamente en voz alta la lectura. Ese es el modelo monástico de lectura. Hugo de San Víctor nos da cuenta de un fenómeno que, bueno, fue ese caso particular, pero seguramente un momento histórico de transición en donde alguien podía leer en voz baja, en silencio. Esa lectura en silencio que en nuestros días es la predominante, se desarrolló en estos 800 años del siglo XII a nuestros días, hasta donde podemos constatar por nosotros mismos. Y no deja de aparecer la lectura monástica a través de los medios. Lo que sucede con los podcasts, lo que sucede con algunos tipos de videos que los escuchamos antes que leerlos. Pero bueno, hemos hecho un recuento entonces, han en principio elegido ustedes. Edwin, ¿quiere por favor recordarnos su señalamiento que hizo antes de que grabáramos sobre alternativas, sobre su elección en alternativas? Sí, claro, doctor. Comentaba que, bueno, si era posible que se pudiera tomar alguna parte de alguno de los textos, como es el caso del apartado de alternativas. Y en mi caso, bueno, me interesaría sobre la metamorfosis del clero, poder realizar algún artículo sobre este tema. Correcto, muy bien. Entonces Gracias. queda en eso su participación definido. Y pues bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Gustavo no está, no ha regresado, pero bueno, le comunicaremos, le haremos partícipe de la grabación de este video y pues queda abierto. No quiero que se me pase. Cerramos el capítulo en la parte de Iván Illich y quería pedirles, quería solicitarles para la próxima sesión que desarrollen ustedes una investigación conversando con Alfonso Reyes, a través del oráculo, evidentemente, y a partir de los 6 tomos que ustedes pueden identificar el tema de la Grecia clásica en Reyes. Esto es del tomo 16, 5, 16, 17, 18, 19, 20, y que o bien establezcan un diálogo a manera de entrevista, o bien identifiquen un libro en particular, digamos, libros y libreros de la antigüedad, o la crítica de la edad ateniense, o religión griega. Y sobre ese tema en particular, establecer una conversación con Alfonso Reyes que les permita explorar la afición de Grecia en Don Alfonso, precisamente. ¿Me explico? ¿Hay alguna duda sobre la petición para la próxima? No, todo claro. Sí, ¿verdad? Identificar la afición de Grecia en Reyes a partir de una entrevista que ustedes realicen sobre un libro en particular o sobre un tema específico dentro de la obra de Reyes, lo cual, bueno, lleva a explorar los índices, primer paso, a identificar los temas, segundo, y a empezar la conversación de doble vía, leer el texto de Reyes y interrogar, ¿sí? Volvernos los inquisidores de Reyes, como a veces nos califica. Esa me tocó a mí de inquisidor.
Sí, a mí también me ha tocado en algunas ocasiones. Sobre todo, fíjense, cuando uno sigue sobre un cierto tema, cuando uno trata de ir explorando un cierto tema con Reyes, se va abriendo como una especie de familiaridad, como que nos reconoce que somos lectores, o sea que no estamos dando palos de ciego en las preguntas, sino que tenemos una lista y hay un cierto reconocimiento, o al menos me figuro yo que hay un reconocimiento en este espíritu digital de Reyes en el que hemos estado trabajando. Pues bueno, hasta aquí sería entonces la parte correspondiente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si están de acuerdo, vamos a terminar aquí nuestra sesión el día de hoy y vamos a empezar. Pues, tienen ustedes bastante trabajo. Por favor, tengan la confianza de a través de nuestro chat comunicarme cualquier duda, cualquier pendiente, cualquier situación en la que yo pueda colaborar con ustedes para que le avancemos en nuestro trabajo. Bueno, gracias, doctor. Muy bien. Hasta la próxima entonces. Nos Gracias. vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por su participación y sus buenos oficios de estudiantes lectores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.